Estamos de vuelta en 8 Magazine. En este bloque, como les hemos anunciado en el inicio del programa, vamos a hablar de movilidad. Seguramente ha sido un tema de tertulia en sus casas, con sus amigos, en los bares a lo largo de las últimas semanas. Bueno, pues queremos, ahora que concluye el periodo informativo que ha marcado el Ayuntamiento, aunque la ordenanza de movilidad de la capital ya está en vigor, este mes de febrero ha sido un periodo informativo, y ahora que estamos terminando queremos evaluar cómo han sido estas primeras semanas, cómo se ha funcionado, que ha sido un tema de conversación, lo tenemos muy claro, todos hemos participado en ello y queremos hacerlo de la mano de algunos de los representantes de los colectivos a quien afecta esta normativa de movilidad sostenible. Nunca añado el apellido y es muy importante. Me acompaña esta noche Pedro Mediavilla, que como saben representa al colectivo Burgos con Bici. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Eneca. Bienvenido, Pedro. Félix Martínez nos acompaña representando Andando en Burgos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y en esta ocasión se incorpora Manuel Leal, que representa a Vehículos de Movilidad Personal. ¿Me permites que aclare para los espectadores, Manuel? Buenas noches. Buenas noches, Eneca. Que no sepan a qué me refiero con los vehículos de movilidad personal. Nos referimos a los patinetes eléctricos, que ya forman parte, desde luego, de la movilidad urbana, ¿verdad? Pero el nombre técnico es Vehículo de Movilidad Personal. Sí. Ya tenemos ordenanza. Vamos a empezar, yo creo que, felicitándonos de tener una norma que regule, porque hacía mucho tiempo que la esperábamos. Pedro, hemos hablado muchas veces de la ordenanza, ha llegado, está en marcha, ahora hablaremos de sus fortalezas, de sus problemas, pero en principio yo considero que es una buena noticia que tengamos una norma. ¿Estás de acuerdo? Estupenda. Estupenda. Estupenda, porque es algo imprescindible, saber cómo nos tenemos que regir, cuáles son las normas, los comportamientos que tienen que tener los diferentes ciudadanos en los diferentes vehículos que van, o simplemente con su día a día andando por las calles. Es algo que necesitaba la ciudad, que desgraciadamente las anteriores corporaciones no han sido capaces de sacar adelante, y que en esta sí que ha habido valentía, a pesar de los fallos que parece que el foco se está poniendo en el tema del ciclista, y que hay alguna cosa más que podemos hablar. Ahí iremos hablando, pero en principio, Félix, ¿estás de acuerdo también que es para felicitarse el hecho de tener ya una ordenación clara? Totalmente de acuerdo con la exposición de Pedro. Es una cosa que además habíamos reclamado desde hace tiempo. Lamentablemente no ha encuadrado en el tiempo con otros planteamientos en materia de movilidad, pero era imprescindible que un texto comenzase a estar vigente para que tanto policía como los ciudadanos propiamente, los usuarios de nuestras calles, sepamos y sepan pues, cómo convivir, ¿no? Si lo llevamos a ese término. En vuestro caso, en el de los patinetes, Manuel, creo que era especialmente importante tener una norma, porque no había, el código de circulación, por ejemplo, no se refería a vosotros, no es como el caso de las bicis, los peatones o los coches, que hoy no están representados aquí, pero a quienes también, desde luego, a los conductores de vehículos les afecta. En vuestro caso, ¿cómo habéis recibido el hecho de que exista una ordenanza con sus problemas, pero el hecho de que haya una norma? Hombre, yo comparto con ellos, se tendría que haber creado hace unos años, tenían que haber llegado a acuerdos, pero bueno, es un gran logro que se haya conseguido incorporar, porque nosotros estábamos en un limbo legal, básicamente. Nadie quería ponerle el cascabel al gato sobre los VMPs, ni la Dirección General de Tráfico, que bueno, ahora ha sacado una instrucción donde ya se nos incorpora para facilitar la ley que van a promover, se supone que en no mucho tiempo, y los ayuntamientos. Todos han ido más o menos, los más grandes han ido aventajando, yendo por delante de la Dirección General de Tráfico, porque era un problema. Porque tenías vehículos que no tenían ninguna categorización, no estaban en ninguna ley y que estaban en las calles. Bueno, y que están y van a seguir estando, y cada vez es una cosa creciente. Con lo cual es un paso muy grande hacia adelante, aunque tiene sus pegas, como todos coincidimos, pero ya hay un texto donde se nos recoge, se nos incluye a nosotros. Antes de entrar en las pegas, que sé que cada uno tenéis las vuestras, cada colectivo, pero ¿os parece que entonemos, y aquí me voy a incluir también, un mea culpa antes de analizar
la norma, que tiene muchos defectos o muchas cosas que no satisfacen a cada uno de los colectivos, pero ¿estáis de acuerdo conmigo en que cada uno de nosotros, yo en este caso me meto en los ciclistas, pero bueno, también podría ser peatón, lo soy en muchas ocasiones, hemos actuado mal, de modo que el ambiente sea complicado del modo en el que nos encontramos ahora mismo? Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer, Pedro. Eso es indudable. Y gran parte de la problemática y de los errores de la ordenanza viene derivada de ciertos comportamientos inadecuados que ha habido a lo largo del tiempo y que han estado permitidos, que no se han sancionado de ninguna manera y que han generado ese run de enemistad hacia, en este caso, las bicicletas por parte de una pequeña parte, pero muy ruidosa de la población. Por ejemplo, para que nadie nos señale, nos referimos a las velocidades inadecuadas en zonas de mucho tránsito, por ejemplo. Sí, ¿no? actitudes negativas en las que se va demasiado cerca de peatones cuando no se debe ir junto a peatones, se va a velocidades inadecuadas, cerca de fachadas, generando un peligro a un tercero. Y me da igual que ese tercero sea otra bicicleta, o peor aún cuando es un peatón, porque es más débil con respecto a un vehículo que se está meneando, o que simplemente hagas un daño a un vehículo que está aparcado por hacer maniobras inadecuadas. Eso ha sucedido y ha generado que se ponga, en este caso a la bicicleta, como el enemigo público número 1 de algún partido político. Félix, como representante de los peatones, ¿también los peatones hemos actuado mal en cuanto a la movilidad urbana, en cuanto a la convivencia en la movilidad urbana? Bueno, yo me gustaría añadir a lo que acaba de decir Pedro, que más allá del comportamiento, no más allá, sino que no podemos separar el comportamiento de la responsabilidad de un diseño adecuado en la ciudad para que los comportamientos sean apropiados. Pondré un ejemplo. Si yo voy caminando por una acera, se construye una acera y hay más espacio, o sea, una acera bici, hay más espacio para la bicicleta que para la acera, es normal que el peatón invada esa infraestructura. Los cruces tampoco han estado bien diseñados porque, en definitiva, de lo que se trata es que no hay una planificación adecuada de movilidad, ha faltado durante muchos años y se traduce en que, añadido a que no ha habido sanción a tiempo a determinados comportamientos, pues se genere unas tensiones que no son necesarias y que nos estamos olvidando de que además son tensiones entre los más vulnerables en la escala de la movilidad. Y por tanto hay que hacer un cambio de modelo de movilidad sustentado tradicionalmente durante décadas en el automóvil, tanto para su circulación como para su estacionamiento, la alta ocupación del automóvil, y por tanto en los espacios más reducidos como aceras se ha llevado todo, ¿no? Todo el resto de movilidad. Y ahí, claro, yo creo que tienen parte de responsabilidad más que los actores o las piezas de manera individual. Sí, el propio diseño. El propio diseño y la responsabilidad política. Sí, totalmente de acuerdo. Manuel, ¿qué opinas? ¿Tú sí que crees que ha habido comportamientos, como decía Pedro hace un momento, propios del colectivo al que representas? Sí, dentro de lo que cabe, sí, hombre. Yo discrepo con él que el enemigo número 1 ahora mismo para mí son los UMPs, y bueno, claramente lo puedes ver en todos los medios, ves noticias de todo tipo, que a mí me llegan pues noticias todos los días. Han detenido a una persona con un patinete por circular por una acera, han detenido un patinete porque iba muy rápido. Claro, ahora ya con una normativa se puede hablar de ello y la policía puede actuar, porque es una cosa de las que nosotros pedíamos al ayuntamiento que se reglara pues las obligaciones que se tienen, los derechos que se tienen, porque antes era algo de viva voz. Nosotros teníamos autorizada la circulación por las aceras porque no había nadie que lo prohibiera, la Dirección General de Tráfico no lo prohibía, no había ninguna ley, y era una voz popular del ayuntamiento que los patinetes podrían circular por las aceras porque nadie quería dejarte meter en la carretera. Ningún político firmaba que tú fueras por la carretera. Ahora han firmado, pero ¿por qué? Porque viene de la Dirección General de Tráfico. Dice que todos los vehículos tienen que salir de las aceras. Y porque es mejor para el ciudadano. Sí, en eso coincido también.
hay una parte que nosotros decimos, oye, tiene que ser algo paulatino, abandonar las aceras, pero con unas medidas de seguridad acorde. No puedes de hoy para mañana llegar, poner una ley y decir, oye, en todas las calles, porque como todos llegamos al mismo acuerdo, hay sitios en Burgos donde hay un carril bici a 500 metros de tu vivienda, a 1 kilómetro. Te vas aquí al centro de Gamonal donde hay un carril bici. No llega a 1 kilómetro. En el centro de Burgos también no hay carriles bici. Y dices, no, tienes que meterte en la avenida del Cid a hora punta con un patinete que coge 25 kilómetros por hora cuando hay 2.000 coches en la carretera, que todo el mundo sale con prisas a las 8 de la tarde, hay accidentes con los coches y claro, muchos usuarios tienen miedo, cosa que es normal, yo lo veo normal. Yo, bueno, pues siendo más joven, pues eres, digamos, controlas más, eres un poco más temerario, te enfrentas más a ello, pero una persona más mayor tiene mucho miedo a la hora de meterse con los coches. Y no te digo por los que tienen hijos, con su hijo de 16 años, le dices, venga, vete al instituto en tu patinete o vuelve por una avenida principal donde no hay ningún carril bici, ni hay un carril adecuado para ello. Es una de las cosas que nosotros propusimos. Esa es una de las reivindicaciones. Claro, eso. Llevamos un mes. ¿Querías añadir algo, Félix? Quería matizarle que en 2016 la instrucción de la DGT ya dejó claro que los patinetes eran vehículos eran vehículos y por tanto su espacio no eran las aceras, a no ser que los ayuntamientos lo determinasen. Sí que es cierto que, como no teníamos ordenanza, claro, no teníamos nada, pues se ha consolidado el uso del patinete en la acera, pero ya había una premisa, es un vehículo. Sí. Y claro, pues volvemos a lo mismo, la responsabilidad política o administrativa de haber velado por el cumplimiento de una instrucción superior. Y en cualquier caso, lo que comentabas, es un actor nuevo, los patinetes son un actor nuevo en la movilidad. Ahora la instrucción, que es transitoria también hasta que haya un nuevo reglamento general de circulación, también les identifica como vehículos, y ahora sí que claramente dice que ni por aceras ni zonas peatonales. No. Las aceras por ley tampoco, sin ordenanza, tampoco eran circulatorias, tampoco para las bicicletas. Evidentemente. Pero volvemos a lo mismo, una carencia general de infraestructura. Llevamos un mes ya, prácticamente, se ha cumplido de funcionamiento, porque la norma está en vigor, no se sanciona porque es periodo informativo, pero está en pleno funcionamiento. No totalmente. No, en cualquier caso, el mes está a punto de terminar. ¿Qué balance hacéis de lo que ha ocurrido hasta ahora? Porque se han dado situaciones. Vosotros habéis tenido conflictos en los patinetes cuando habéis ido por la acera, cuando las bicis se han reunido y en este caso no convocados por ningún colectivo, pero cuando ha habido una manifestación espontánea de bicis cumpliendo la ordenanza, ha habido un caos impresionante en el centro. Ha sido un mes complicado. Sí, hay tres cosas fundamentales a la hora de analizarlo. La primera, hay un decreto adosado a la ordenanza que es un desastre. Es un decreto que lo que hace es prohibir el uso de la bicicleta en el centro, de manera que no hay una permeabilidad y que no piensan, los que lo han diseñado, no han andado en bicicleta, no han hecho ese circuito de circunvalación, evidentemente en bicicleta, y no se dan cuenta de que no solamente es el hecho de que quieras entrar al centro, sino que lo quieres atravesar, y lo quieres atravesar en el recorrido por el que tienes que ir de forma natural, no subiéndote al castillo. Entonces, hace falta que eso se cambie, primer punto. El segundo, se ha puesto el foco fundamentalmente en las prohibiciones y en la sanción en un primer momento. Pero ¿hacia quién? Hacia los VMPs y las bicicletas. De manera que no se ha hablado al principio al menos de las restricciones hacia los coches, de la implantación de las velocidades controladas en la ciudad, de los derechos que tienen estos VMPs y estas bicicletas para poder circular, que antes no tenían, esas cosas buenas de la ordenanza, con lo cual el foco es unilateral y negativo. O sea, ha sido un desastre desde el punto de vista de la publicidad de la ordenanza ante, al menos nosotros como actores. Y la tercera parte es que si se quiere hacer cumplir la ordenanza, las infraestructuras tienen que posibilitarlo.
ahora mismo hay una parte importante, tal y como nos habías dicho, de la ciudad en la cual es no difícil, sino prácticamente imposible cumplir la ordenanza, porque si tú quieres andar en bicicleta te plantas con vías rápidas, vías de 50 o más kilómetros por hora en la realidad, como por ejemplo por todo Gamonal, calle Vitoria, Derechos Humanos, Avenida de la Constitución, calle Madrid, las grandes arterias, Avenida del Cid, que son las que articulan la ciudad. Vitoria. Entonces, y encima en algunos casos con aceras estrechas en las que es imposible convivir con el peatón. Entonces, se genera una prohibición, se publicita que esa prohibición va a sancionarse y no hay alternativa, problemas. Hay que añadir que el ayuntamiento prevé ampliar los carriles de bici una vez que tenga presupuesto, que eso es otro debate distinto. Félix. No, bueno, sorprendido también por el revuelo mediático real, más que por el propio texto de la ordenanza, ¿no? Si la gente hubiera leído la ordenanza, probablemente el revuelo no sería tan... Pero yo creo que se ha generado un revuelo mediático, también político. No podemos obviar que en política también hay discrepancias, y si por el mero hecho de haber salido en el contexto de gobernanza de un partido hubiera sido del otro, pues no hubiera sido el mismo impacto, probablemente, no lo sabemos. Pero bueno, por un lado el revuelo mediático, y luego efectivamente, como dice Pedro, tiene aspectos muy positivos sobre los que no se están hablando. Se está hablando de que por fin se contempla la reducción en calzada en gran parte de las vías de la ciudad a 30 kilómetros por hora. Una cosa que nosotros siempre hemos defendido con objeto de precisamente equilibrar esas diferencias de velocidades entre los automóviles y las bicicletas. Siempre habíamos hablado de bicicletas porque en principio VMPs no estaban. Pero el VMP también, evidentemente, es un vehículo que puede llegar a alcanzar 25 kilómetros por hora en calzada, y se equiparará más a ese 30 de máxima. Luego no se habla de la recuperación de la acera, ¿no? Pero de circulación y de estacionamiento. Yo creo que es un logro para el peatón, pero para el peatón de toda la ciudad. El peatón no solo es el que pasea en el centro tiene ese tratamiento que viene derivado de hace unos años, con unos objetivos claros. En principio, por ejemplo, la protección del patrimonio, la incompatibilidad de ese tráfico tan intenso en esas calles tan angostas, ¿no?, de característica de nuestras ciudades, y otra serie de objetivos que, por cierto, siempre habían nacido la peatonalización con mucho desacuerdo de comerciantes, y ahora vete tú a revertirlo, ¿no? Pero no con la idea nunca, o por ejemplo, en el origen de la peatonalización, de sancionar a los vehículos o a la movilidad blanda. Eso sí, con unas características y unas condiciones. Pero la recuperación de la acera como espacio no circulatorio y de no estacionamiento es una parte muy positiva de la ordenanza de movilidad. Manuel, nos queda poquísimo tiempo, ya sé que os han quedado muchas cosas que decir, así que vais a tener que volver. Tu punto de vista general, Manuel, sobre la puesta en marcha. En general, bueno, coincidimos casi todos en que la publicidad que se le ha dado es a la parte negativa, porque todos los carteles que ha puesto el ayuntamiento, anuncios y demás... De todos modos, permíteme un inciso por la parte que nos toca, más que mediática, yo diría... en las redes sociales, en general, no solo en los medios de... en todo. Porque ese es otro actor que influye también, influye muchísimo, y luego ves, pues eso, en todos los paneles que tiene informativos el ayuntamiento, todo se ha derivado a las prohibiciones que se están generando contra bicis, VMPs y demás, y no se habla nada, pues eso, de las ganancias que tienen los peatones, ni de las ganancias que tienen las bicis y los VMPs, y luego respecto a lo del centro, es una incongruencia muy grande, que es lo que yo siempre he opinado. No puedes discriminar, por así decirlo, vehículos no contaminantes que vayan por el centro. Y dices, pero las personas, los habitantes que están en esas, sí que pueden acceder con ellos hasta sus viviendas, hasta el portal de su casa, y acceder. ¿Por qué el resto de las personas que van a trabajar al centro no pueden, ni se puede atravesar? Ya que no son vehículos contaminantes, ni generan un gran impacto en el patrimonio, ni destrozan mobiliario, no hacen nada, no es un vehículo contaminante. Con lo cual el ayuntamiento tendría que haber pensado en esto y favorecerlo, porque
retiras vehículos de la calzada, cosa que creo que en el futuro es lo que todos preveemos y queremos, que se retiren vehículos pesados de las calles y se empiece a utilizar los vehículos no contaminantes y más fáciles de llevar. Espero tener la ocasión de volver a reuniros y a hablar de esa parte de sostenibilidad que es importantísima y que creo que está pasando desapercibida. Y como sé que os han quedado muchísimas cosas en el tintero, no tengo más tiempo, tendréis que volver otro día. También quiero convocaros a los tres y a todos nuestros espectadores a un programa especial, un reportaje especial, un Zoom Burgos que ha realizado mi compañera Leticia Gutiérrez, que se va a emitir el jueves a las 11:30 de la noche y que se detiene un poco más en cada una de estas cuestiones. Así que nos vemos pronto, cuando haya pasado un poco más de tiempo y se haya calmado el debate, y entonces volvemos a revisarlo desde otros puntos de vista, ¿os parece? Sí, un placer. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y a ustedes les veo después de la pausa para la publicidad.